Se está llenando de cardos el jardín europeo. Las plantas espinosas crecen frondosas sin que el jardinero mayor, Joseph Borrell, pueda hacer algo para contenerlas. De manera menos poética, hablamos de cómo Europa es cada vez más prorrusa. Esto evidenciando, por ejemplo, en Georgia. En el momento actual, los delitos políticos han llegado ya a los atentados contra figuras prominentes, como ocurrió con Robert Fico. Ahora, amenazan con eliminar al primer ministro de Georgia, y lo hace, nada menos que un alto funcionario de la Unión Europea. ¿Por qué lo han amenazado? ¿Qué intereses hacen peligrar la vida de este político? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El primer ministro de Georgia, Irakli Kovakidze, reveló este jueves que un comisario europeo le enumeró, durante una llamada telefónica, una serie de medidas que Occidente podría tomar en caso de que su gobierno siguiera adelante con una ley que obliga a las ONG extranjeras a hacer pública su financiación. Durante la conversación, el comisario mencionó asimismo el intento de asesinato sufrido por el jefe de gobierno eslovaco Robert Fico. ¿Ya viste lo que pasó con Fico? Y hay que tener mucho cuidado, citó el mandatario georgiano las palabras del comisario europeo. Varios políticos extranjeros de alto rango ni siquiera evitan el chantaje abierto contra el pueblo georgiano y su gobierno electo, denunció Kovakidze. Y agregó que cuando se menciona al primer ministro eslovaco en el contexto de un chantaje relacionado con la ley de transparencia, es extremadamente preocupante para ellos. Kovakidze señaló que, según la información preliminar, en el atentado contra Fico, se revela el rastro de los servicios especiales de uno de los países que está estrechamente relacionado con el Partido de la Guerra Global. También subrayó que se trata de una fuerza extremadamente peligrosa, que está dispuesta a hacer cualquier cosa para causar disturbios en Georgia. El mandatario explicó que transmitió la información sobre esta amenaza a la sociedad georgiana con fines preventivos. El comisario europeo de Vecindad y Ampliación, Oliver Varhelyi, admitió en un comunicado que se trata de él y que, efectivamente, mencionó el incidente con Fico en una conversación telefónica con el primer ministro georgiano. Asegura que sus palabras no contenían ninguna amenaza y que esta parte de la charla ha sido sacada completamente del contexto. ¿Por qué la Unión Europea está tan molesta con Georgia al punto de amenazar contra la vida del primer ministro? ¿Por qué no quiere que se hagan públicas las fuentes de financiamiento de las ONG? A fin de cuentas, leyes similares existen en diferentes países: Estados Unidos, Hungría, Israel o Australia. Los críticos de la medida la calificaron de ley rusa y acusaron al partido gobernante, Sueño Georgiano, de haberse inspirado en una ley similar aprobada en Rusia en 2012. En respuesta, los impulsores del texto argumentaron que se inspiraron en la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos, aprobada en 1938. El ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, llegó a la capital georgiana, Tbilisi, junto con sus homólogos de Letonia, Estonia e Islandia, para mantener reuniones con las autoridades y expresar su rechazo por la nueva ley de agentes extranjeros, aprobada un día antes por el Parlamento. El gobierno georgiano ha demostrado una vez más que ha decidido dar la espalda al camino europeo y transatlántico. Pero la única dirección en la que puede avanzar es hacia Rusia, declaró el ministro lituano a su arribo a la ciudad. Esto es especialmente triste, dijo el funcionario. Al mismo tiempo, se pronunció ante los manifestantes locales, asegurándoles que apoya la Georgia europea, pues la nación solicitó la adhesión al bloque en 2022 y obtuvo el estatus de país candidato el año pasado. Los estirados cancilleres europeos fueron a Georgia en una misión de rescate del país. Nada que huela a Rusia
puede surgir en su entorno geopolítico y el hecho de querer saber quién financia las actividades de las ONGs en Georgia les resulta extremadamente sospechoso y para ellos apunta hacia el Kremlin. En las declaraciones iniciales de Gabrielius Landsbergis está la esencia de las preocupaciones unionistas. Georgia no se debe apartar del camino hacia Europa y sobre todo transatlántico. ¿Cómo así transatlántico? ¿En qué momentos se cambió la geografía y nos quedamos perdidos en este mundo? Si usted busca en el mapamundi, Georgia está al lado del Cáucaso, más allá de los montes Urales, a miles de kilómetros del Océano Atlántico, pero ojo, está en la frontera sur de Rusia, y ya esto es algo de mucho interés que puede superar las afirmaciones de cualquier geografía inconveniente. Resulta que, desde su desmembramiento de la Unión Soviética, Georgia comenzó a acercarse a la OTAN y se convirtió en uno de los socios cercanos a la Alianza Guerrerista. Su solicitud de ingreso a la organización data de 2008, cuando aún no accede a su membresía. Georgia, junto a Moldavia y Serbia, son los nuevos focos de atención de la OTAN en su estrategia de rodear a Rusia. Esta vez por el sur, y controlar los accesos y la navegación en el Mar Negro. Esta es una razón de peso para que peligre la vida de cualquiera que piense en cambiar los rumbos predeterminados. Por ello, la visita de los cancilleres europeos tuvo como objetivo, según el propio Landsbergis, demostrar al gobierno georgiano que con sus decisiones abandona la senda europea. Los ministros se reunieron con la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, el presidente del Parlamento, el ministro de Asuntos Exteriores y otros funcionarios. Tras el encuentro, el ministro de Exteriores de Tbilisi comunicó que la parte georgiana explicó la base de la ley a los funcionarios europeos, afirmando que esta es necesaria para resolver el problema de transparencia del uso de fondos, incluso los de la Unión Europea. El proyecto implica garantizar la transparencia de la influencia externa mediante la creación de un registro de organizaciones que promueven los intereses de fuerzas externas, que incluirá a todas las organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación cuyas actividades estén financiadas en más del 20% desde el exterior. Durante varios días, según la prensa occidental, multitudinarias protestas contra la ley de agentes extranjeros han sacudido tanto Tbilisi como otras ciudades del país, donde se han registrado enfrentamientos violentos entre los manifestantes y la policía, que ha llegado a emplear cañones de agua y gas pimienta para dispersar las concentraciones. Pero dato mata a relato. Lo que la prensa occidental tilda de multitudinarias manifestaciones, en realidad han sido protestas orquestadas por algunos miles de ciudadanos y quizá lo que se esté preparando es un Maidán segunda parte, dado que en Ucrania fracasó y necesitan abrir un nuevo frente antirruso. Lo que plantea la polémica ley está basado en los cánones de los adalides de la democracia. Sin embargo, lo que se escucha en Occidente y repiten sus lacayos en Georgia es que esta es una ley a favor de los rusos. Así, sin más. Esto es motivo suficiente para que sea condenable, incluso si no es cierto. La propaganda occidental está creando el mismo caldo de cultivo que cocinaron en Kiev. Apelan a la valentía y al patriotismo de los jóvenes georgianos y a los lazos de unidad de la unidad europea con Georgia, alegando para ello la oposición a leyes prorrusas, que sin embargo está basada en legislaciones vigentes en los países del occidente colectivo. Así que hay intereses por lo que Occidente es capaz de llegar al crimen sin pensárselo mucho. El primer ministro Irakli Kovakidze debe andarse con mucho cuidado y velar por su seguridad personal. Al menos lo pusieron sobre aviso y no fueron directamente a sacarse la piedra del zapato. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.